Entonces vamos a hablar el tema del día de hoy, que es orar sin cesar. El tema de orar sin cesar, pues creo yo que muchos ya lo han oído, lo han visto. Vamos a hoy buscar transmitir lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado para edificarnos los unos a los otros. También con relación a esto vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude, nos guíe para poder comprender y entender lo que Él nos trata de decir. Y pues también para quitar todo estorbo o cualquier obra de tinieblas que nos quiera quitar la bendición. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos porque es bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque nos guías día tras día para amar, bendecir tu nombre. Ayúdanos hoy conforme a la verdad, conforme a la paz, y dirígenos para que tú seas siempre nuestra fidelidad y gracia. Te agradecemos por todo el amor, te agradecemos por toda la bondad, por toda la sabiduría y por toda la paz. Quita toda obra de pecado de nuestras vidas y nuestros corazones. Ayúdanos a fluir en la verdad, vivir en la verdad y agradecerte día tras día. Te damos las gracias, te bendecimos hoy, amado pastor, y ayúdanos para poder glorificar tu bello y bendito nombre. A ti la gloria, honra, honor, por y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a tocar el tema de orar sin cesar. Este es un tema pues muy importante, creo que prioritario sobre muchos temas, por el sentido de que es algo que constantemente Jesús necesita. Vamos a considerar el versículo, vamos a leerlo, tal vez muchos lo conocen, pero es 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Es un versículo muy breve, pero si es muy breve, pues considerémonoslo memorizarlo. Recordemos de que para poder llevar algo a la práctica debe de aprenderse y el aprenderse requiere memorizarlo. Algunas personas hablan de entender, otras personas hablan de memorizar, pero lo cierto es que para poder hacer algo debemos tenerlo claro o de memoria para aplicarlo. Eso aplica en el trabajo, aplica en la familia y el ejemplo que yo constantemente menciono para hablar acerca de lo que es la importancia de memorizar y la escritura es cuando nos mandan a la tienda a comprar algo. Es muy común que ya sea el papá, la mamá o el hermano nos solicita algo de la tienda y uno le dice, mira, cómprame esto, cómprame lo otro, y uno va. Y si uno en el camino se le olvidó, ya sea que uno compre otra cosa o simple y sencillamente ya no la termine comprando y solo uno compra lo que se recuerda. Entonces, por esa razón se apoya uno de un papel o se apoya uno en la memoria para poder cumplir la tarea que nos están pidiendo. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que debemos guardar la palabra y como ya hemos hablado en otras ocasiones, guardar la palabra de Dios no significa necesariamente llevarla a cabo como tal, sino que guardar la palabra de Dios es como un proceso o como una serie de cosas a hacer y una de las primeras para poder guardar la palabra es saber que existe algo para comenzar, porque no puedo hacer yo algo que no sé que existe. Lo segundo, que ya sabiendo que existe, debo de entenderlo y aprenderlo para poder llevarlo a la práctica. Es ilógico que yo vaya a practicar algo que no sé o que yo no entienda. Hay cosas que tal vez sí no la entendemos, pero inclusive las hacemos y hasta cierto punto funcionan, como la alabanza. Uno viene y alaba a Dios sin entender lo que está cantando y edifica el espíritu, manda el entendimiento, pero si entendemos también va a edificar el entendimiento. Pero si nosotros retenemos la palabra, si nosotros aprendemos la palabra, vamos a poder ser efectivos en la manifestación de la palabra. Cuando hablamos de guardar la palabra, no solo hablamos de entender, no solo hablamos de aprendérnosla o memorizárnosla, sino también de la llevada a la práctica constante. Es decir, nosotros debemos practicar la escritura, pero no dejar de practicarla. Es algo que la misma palabra nos enseña, no dejar de practicar. Cuando Jesús dice, guardados de la levadura de los escribas y fariseos, quiere darnos a entender de que debemos permanecer en la verdad y evitar que la mentira entre a nosotros. En este caso es lo mismo con la orar sin cesar. Debemos aprendernos esto, debemos retenerlo día tras día para saber cómo llevarlo a la práctica, para que seamos constantes en la oración sin cesar.
Y ahora, aquí entra una cuestión de preguntas, por así decirlo, porque al ser un versículo tan pequeño, eh, que inclusive el apóstol Pablo, cuando lo cita acá en la iglesia de Tesalónica, él da una serie de instrucciones, igual como lo que acontece, si no estoy mal, en Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo comienza a dar diferentes, en Romanos creo que le llaman deberes cristianos, y en este caso también en Tesalónica él da diferentes cuestiones, como diferentes consejos, que miren, yo necesito que hagan esto, hagan esto. Es como la mamá o el papá le dijeron a uno, mira, no, nosotros no vamos a estar en casa, yo necesito que eh, arregles tu cama, arregles tu cuarto, te cepilles los dientes y que te bañes todos los días. Entonces ya está dando cosas. Tal vez no nos van a decir, mira, cuando te bañes, lávate las orejas, lávate el pelo. O cuando arregles tu cama, no lo van a decir, mira, ponele edredón así, o sea, lo único que necesito es que arregles tu cama y basado en cosas que tal vez ya fueron enseñadas. Entonces nos traen a un recordatorio. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica ya está diciendo, orad sin cesar. Es decir, le está dando una instrucción a ellos que tal vez ya sabían orar o tienen una forma de oración y es necesario que no la dejen de hacer, sino que deben continuar en la práctica de lo que les fue enseñado. Entonces, nosotros actualmente, pues, hay ciertas palabras que las podemos saber hasta cierto punto lo que pueden decir, pero cuando ya tratamos de entender algo, puede que nos cueste porque no son muy comunes. Es decir, no es lo mismo decirnos, miren, oren sin cesar, a decirnos, miren, oren continuamente, o no dejen de orar. Puede ser más fácil por el vocabulario, no necesariamente es que nosotros usemos el día a día esta palabra cesar, no es algo como que a diario nosotros la usamos otro tipo de palabras, por eso es importante a veces ir al diccionario para reforzar o para ampliar el entendimiento de lo que el Señor Jesús quiere darnos a entender. Entonces, por esa razón vamos a leer un poquito en el griego que la palabra sin cesar, perdón, voy a regresar aquí al anterior, la palabra sin cesar, es decir, esto que vemos acá, como dos palabras, sin cesar, en el original realmente es una sola palabra. En el original es la palabra adialeiptos, adialeiptos, y está prácticamente la G89. Es una palabra griega, recordemos que el Nuevo Testamento prácticamente está escrito en griego, el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en hebreo o en arameo. Entonces aquí nos dicen que es un adverbio de G88 y dice que es ininterrumpidamente, es decir, sin omisión en ocasión apropiada. Lo han traducido, esto que vemos aquí en naranja, después de los dos puntos, sin cesar es como se ha traducido en la Biblia Reina Valera. Es decir, como la Reina Valera dijo, bueno, esta es la palabra más adecuada. Recordemos de que a veces lo más adecuado, a veces se cimenta basado en el lenguaje que se tiene en las épocas. Como por ejemplo, hay versículos donde dice, Jesucristo dice, yo les he dado de hartar. Y inclusive nosotros, esa palabra puede ser, en este tiempo puede ser como que una palabra abusiva, pero o como coloquial o de jerga, pero realmente en ese momento puede ser que haya sido una palabra educada para decir, les doy de comer mucho. Entonces, en este caso, fue traducida la Reina Valera como sin cesar, pero pues, como aquí, por lo menos yo le entiendo más a ininterrumpido, porque a veces en programas de televisión o en otros casos se escucha más como que vamos a estar transmitiendo ininterrumpidamente, vamos a estar transmitiendo las 24 horas sin interrupción. Entonces, en mi caso personal, la palabra sin interrumpir o ininterrumpidamente es más entendible que la palabra tal vez sin cesar. Pero por eso es importante a veces ver el diccionario porque nos va a ayudar a comprender o a entender cosas que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar. Entonces, cuando la Biblia dice orar sin cesar, nos está diciendo orar ininterrumpidamente, es decir, que no haya una interrupción en vuestras oraciones. Y eso es lo que quiero comenzar a hablar el día de hoy, pero primero quiero ver los versículos
perdón, las definiciones, tanto el diccionario Strong como el diccionario Oxford o el diccionario secular, dice de la siguiente manera: acabarse o interrumpirse, eso es cesar. La palabra cesar es acabarse o interrumpirse, una cosa. Es decir, que sin cesar sería sin que se acabe o sin que se interrumpa. También dice que cesar significa interrumpir cierta cosa que se está haciendo. Es decir, que sin cesar sería sin interrupciones a ciertas cosas que se están haciendo. Y dejar de desempeñar un cargo o empleo. Entonces sería sin cesar, sería sin dejar de desempeñar un cargo o un empleo. Ahora, regresemos al inicio de lo que estamos viendo acá. Entonces nos damos cuenta acá de que una de las cosas que nos están diciendo es de que debemos orar sin ser interrumpidos, sin interrupción. Perdón, mi letra. Sin interrupción, eso es lo que nos están diciendo. Orar sin interrupción o ininterrumpidamente. Si lo hablamos en términos de televisión, es decir, que una televisión está orando 24/7. Es decir, nosotros transmitimos 24/7, es decir, están transmitiendo ininterrumpidamente. Ahora, esta oración sin cesar, también tenemos que saber cómo aplicarla en los diferentes contextos para saber cómo ponerla en práctica. Es decir, basado en los escenarios, ya dimensiones o fluir de lo que Dios nos puede enseñar, es la forma de en dónde la podemos colocar o a practicar. Voy a poner un ejemplo. Para un caso, esta oración oral sin cesar se puede cimentar al hecho de que, voy a poner un ejemplo así en general, ¿verdad? Tenemos regularmente nosotros, voy a ver si lo cambio aquí la pantalla a negrita, ok. Entonces aquí estamos, tenemos nosotros, por ejemplo, aquí tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, ¿qué pasa? Viene una persona y comienza a orar, oró domingo, pero lunes no ora, martes tampoco ora, miércoles sí, jueves no ora, viernes sí ora y sábado no ora. Entonces, ¿qué está pasando acá? La persona tuvo interrupciones en sus oraciones. Sí oró domingo, sí oró miércoles y sí oró viernes. Pero el día lunes, el día martes, el día jueves y sábado no oró. Es decir, que él no está orando, él está siendo interrumpido. Es decir, ¿qué pasó entre el lunes y martes? ¿Qué pasó el día jueves y qué pasó el día sábado? Por el cual su oración fue interrumpida. Es decir, que ese día no oró absolutamente nada. Hubo algo que estuvo afectando sus oraciones. Entonces, en este grado o en esta conciencia de disciplina diaria, como la palabra de Dios nos enseña, de que cada día debemos llevar la cruz, de que cada día trae su propio afán, es decir, que cada día debemos de orar. Entonces, vemos en este caso, esto es un ejemplo hipotético, de que una persona puede tener este sistema de vida. Yo oré domingo, no oré lunes, no oré martes, oré miércoles, pero no oré jueves, oré viernes, pero no oré sábado. Entonces, su oración está siendo interrumpida. La pregunta que se debería de hacer es, ¿qué está afectando o qué está interrumpiendo mi oración? Si uno logra identificar qué está interrumpiendo esa oración, porque puede ser de que los lunes y martes tenga mucho trabajo, o nomás viene el trabajo, le comienzan a caer muchos correos o correos urgentes, la persona trabaja desde casa o tiene su propia empresa, entonces la persona comienza a trabajar mucho y se dio cuenta de que ya no oró nada. Entonces él debería observar si le está poniendo la importancia necesaria a la oración, o si él debería también ordenarse y disciplinarse de mejor manera, o cómo manejar las tareas o algunas otras cosas para que su oración no sea interrumpida, para que él pueda tener una oración sin cesar. Ahora, pues vamos a borrar esto, solo era para en manera de ejemplo, pero ahora hagamos otro ejemplo. Ay, creo que aquí. Ahora pongamos el siguiente ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente. Viene alguien, viene otra vez domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, entremos en el contexto que una persona ora
Si ora domingo, si ora lunes, si ora martes, si ora miércoles, si ora jueves, si ora viernes, si ora sábado. Entonces, de alguna manera él dirá, bueno, yo oro sin cesar, es decir, yo oro todos los días. Entonces, para esta persona, el orar sin cesar sí tiene que permanecer, pero también puede cambiar un poco en la manera en cual lo hace. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que es orar sin interrupción, ¿qué va a pasar? Puede ser que él oró el domingo y él dijo, bueno, voy a orar 1 hora el domingo. Solo por poner un ejemplo. Pero en esta hora del domingo, él viene y se pone a orar, ya sea de rodillas, acostado, parado, sentado, como él guste. Pero él viene y tiene su celular encendido. Entonces comienzan las notificaciones a sonar. Él está orando y comienza a sonar, comienza a sonar, comienza a sonar. Entonces, ¿qué va a pasar? Él está siendo interrumpido por el sonido, por las distracciones del celular. Puede ser de que él esté orando y agarre el celular para revisar una notificación, o si es un correo importante, o si le escribió la esposa, o se le escribió el hijo. Entonces él está siendo interrumpido en sus oraciones. Y tal vez él sí está orando diariamente, pero en su hora de oración está siendo interrumpido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Uno, ya sea que la persona viene y una de las cosas que a veces se puede hacer es avisar a la esposa, a los hijos, miren, voy a estar orando, por favor no me digan nada o no me escriban. Es un dado caso si la persona también van a respetar la familia, ¿verdad? Entonces él va a decir, miren, no me esté molestando hasta ahora, o simplemente no contesta a esa hora. Es decir, apaga el celular o busca una manera de que si algo que sea emergencia, que eso suene. Pero él puede buscar tener ese tipo de situaciones para que no nos interrumpan. Ahora, ¿qué pasa? Hagamos de cuenta que estamos un jueves y también nosotros vamos a orar 1 hora. Entonces, vamos a estar entrando en oración 1 hora. Si logramos vencer esa situación de orar todos los días y lo estamos haciendo. Pero ahora, ¿qué pasa? Estamos un día jueves. El día jueves regularmente puede ser día de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser de que él va a comenzar a orar a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde. Entonces, él viene y tiene su computadora donde tiene prácticamente su trabajo. Y él envía correos o resuelve problemas. Entonces, esta persona viene y, bueno, dice, bueno, yo a las 6 termino mi trabajo y a las 6 me pongo a orar. Entonces, claramente él viene y a las 6 p.m. lo primero que hace es venir y cierra la computadora y se dispone a orar. Pero viene a su mente de que, ¿será que envía el correo? ¿Será que logré resolver aquel? ¿Me va a contestar la otra persona? Entonces ya su oración en su mente está siendo interrumpida. Porque el enemigo puede poner este tipo de distracciones para que la persona en su mente comience a recibir estas interrupciones. Entonces él está orando, pero mientras está orando, se le están viniendo pensamientos de olvidé mandar el correo, no redacté bien el correo, dejé borrado el correo y otras cuestiones que se pueden tener. Entonces, nosotros para evitar que nuestra oración sea interrumpida a la hora de tener esta práctica, porque a mí me ha pasado personalmente, nosotros deberíamos buscar en esta parte de nuestra vida, finalizar todo lo que podemos, es decir, realmente estar bien claros en todo lo que tengo que finalizar antes de ponerme a orar, para no tener estos problemas. Inclusive si alguien tiene problemas con la puerta, vaya a revisar la puerta, porque puede ser que esté orando y de repente no, que será que está cerrada la puerta. Entonces, como que tener un protocolo, por así llamarlo, de ver que todo esté bien alrededor para ponerse a orar, porque él sabe de que ya todo está de alguna manera en calma, ya todo está como que en orden y él se puede cimentar a orar directamente sin tener la interrupción. Entonces vemos de que tanto en el día a día con el celular o con por ejemplo, la computadora o con el correo, con el trabajo, debemos de alguna manera nosotros de ver cómo no ser interrumpidos en oración. En este caso también pasa, o por lo menos a mí me ha pasado de que yo lo que hago es de que regularmente tengo en mi computadora y tengo la música de la computadora trasladándose a la bocina de la casa. Entonces, a veces se me olvida, o sea, yo me pongo a orar y por tener las cuestiones conectadas, se me olvida cerrar la pestaña del correo electrónico. Entonces, cada vez que llega un correo electrónico suena el sonito de tling, tling, y yo me tengo que parar de orar para ir a cerrar la pestaña para que eso ya no suene.
Entonces, por eso regularmente a veces antes de yo ponerme a orar, lo que hago es busco cerrar la pestaña de los correos para que no entre el sonido. Entonces, yo no sé, cada quien tiene sus situaciones que en su casa, o inclusive buscar los horarios. Vamos a borrar esto de acá para volver a poner otro ejemplo. Entonces, otra vez tenemos acá, tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos secciones de horarios. En este caso, algunas personas tal vez su día la comienzan a las 4 de la mañana. Y puede ser de que toda la familia se levanta a las 4 de la mañana porque les prepara la comida, les prepara la cena, el almuerzo o la ropa, no sé qué tanta la persona puede hacer. Puede ser que el día jueves el movimiento comience desde las 8 de la mañana. Y también puede ser de que todos regresen tipo, pongamos de lunes, todos regresen tipo, ya 8 p.m. están en la casa. Pero puede ser que el día jueves todos estén de regreso a la casa a las 10 p.m. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo soy consciente de los horarios de mi casa, yo puedo buscar un horario, puede ser de que los días lunes, entre 5 y 6, entre 5 p.m., perdón, y 6 p.m., sea el mejor tiempo por orar porque no me van a estar distrayendo, no hay gente, no hay nada. Entonces yo tengo que elegir este horario para que no haya una interrupción en mis oraciones. Y en el caso de 8 a 10 puede ser de que desde las 9 de la AM a 10 AM yo pueda tener ese horario. Entonces yo puedo buscar definir mis horarios para saber de que en ese horario no van a ser interrumpidas mis oraciones. Menciono esto porque en mi caso pasa, yo a veces hablo con personas o las llamo o me llaman y entonces yo por esa razón a veces tal vez no oro, tal vez entre 8, entre 7 y 9 por ejemplo, a veces no lo hago porque sé que me van a escribir, entonces yo mejor en esa hora me pongo a leer o me pongo a hacer otro tipo de tareas y para mí a veces es mejor venir y orar en la tarde, que pues por causa de mi trabajo tengo la capacidad tal vez venir y orar a las 3, orar a las 2 de la tarde, entre 2 y 4 que orar a las 7 o a las 8. Y hay veces que tengo que esperar a orar tal vez hasta las 12 de la noche o a las 11 de la noche cuando ya todo está calmado para que no me estén interrumpiendo. Porque me pueden llegar a la casa a visitar, puede pasar algo, entonces yo digo mejor ese horario no lo voy a usar para orar porque me van a interrumpir. Es decir, me van a llegar a tocar a la casa o me van a llegar a tocar al cuarto, entonces mejor me pongo a leer porque me van a estar interrumpiendo. Y puede ser que yo estoy metido con Dios, me toquen, me voy a molestar y tal vez les voy a contestar mal. Entonces, en este caso estamos hablando por esa razón, de orar sin cesar o sin interrupciones. De uno, agarrar la disciplina diaria para orar continuamente, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo, y llenar del entendimiento o la revelación de la necesidad de orar diariamente, porque la Biblia dice que cada día trae su propio afán. También la Biblia dice que cada día debemos llevar la cruz, pero en el día a día también ver la manera de en qué horario poder tener mi tiempo de oración para no ser interrumpido y también de ver qué cosas me están distrayendo para que yo no pueda orar. Inclusive hay personas que no pueden orar con los ojos abiertos y oran con los ojos cerrados, pues hágalo. En mi caso a veces yo oro con ojos abiertos y no tengo problema. Si alguien por esa razón a veces se ora con los ojos cerrados, eh, y por eso en las iglesias a veces dicen cierren sus ojos para orar, pero realmente no es necesario cerrar los ojos para orar. Lo que la gente ha establecido como cerrar los ojos para orar, lo ha hecho porque es muy lógico que si abre los ojos se distrae con las personas. Entonces por eso se dice que se cierren los ojos para orar, pero realmente no significa de que sea algo como que doctrinal de que así se debe de hacer. Más bien Jesucristo cuando oró dice que alzó sus ojos a los cielos y oró. Entonces como Jesucristo tenía la capacidad de no ser interrumpido con sus ojos abiertos, entonces él oraba con los ojos abiertos de esa manera. Si alguien se puede distraer muy fácil cuando ora con los ojos abiertos, mejor ciérrelos. Pero no significa que sea legalmente que alguien para orar cierre los ojos. En algunas iglesias se dan los casos donde dice, hermanos, tomen postura de oración.
y todo lo que hacen es cerrar los ojos y juntan las manos para orar. Pero realmente eso no es como bíblico hasta cierto punto, sino que cuando vemos, o personalmente yo cuando he visto en la Biblia, cuando se hacen oraciones públicas, por ejemplo en el caso de Salomón, levanta sus manos, alza sus ojos al cielo y ora. Yo miro a Jesús cuando da gracia, dice que alza sus ojos al cielo, parte el pan y ora, ¿verdad? Entonces no vemos como que un ejemplo de que se junten las manos, y también cuando el apóstol Pablo dice, cuando oréis levantad manos santas sin iras y contienda. Es decir, no es junten sus manos. Entonces la gente ya tiene una postura de que vamos a orar, inclino el rostro, cierro los ojos y levanto mis manos. Pero eso no necesariamente es una realidad. Se hace, como en este caso mencionamos, para que mi oración no sea interrumpida por cierta distracción. Pero no necesariamente significa de que sea una verdad. Menciono todo esto como breves consejos o explicaciones de orar sin interrupciones. ¿Por qué? Porque el pasaje habla de eso, de que nosotros tenemos que ser constantes en oración, tenemos que tener una continuidad en la oración, pero ya cuando llegamos a cabo la práctica de la oración nos vamos a dar cuenta de que hay diferentes factores que pueden estar pasando. ¿Qué más pasa cuando uno está orando? Hay otras cosas que van pasando que creo que lo voy a quitar aquí. Aquí está. Ok. Cuando uno ora, que mencionamos aquí orar sin cesar, surge lo siguiente. A veces no solo tenemos nosotros lo que mencionamos del sonido del teléfono, o que si cerré la puerta, o que si se me olvidó enviar el correo, o que si se me olvidó apagar lo que tengo en la estufa, sino que también a veces pasa de que nosotros estamos orando y nuestra mente, bueno, no sé si poner aquí voy a poner aquí con esto, en nuestra mente tenemos una interrupción, en el sentido de que a veces me puede venir un programa de televisión a la mente, a veces puede venir que tal vez una conversación que yo tuve con alguien, o pueden venir cierta cantidad de, como por así decirlo, bombardeos a la mente, por lo cual yo estoy orando, pero vienen imágenes que yo tengo, pensamientos, videos que yo vi en internet, TikToks, vamos a poner aquí TikToks. Entonces, ¿qué pasa? Con eso ya mi mente está siendo interrumpida. O inclusive si hay alguien que me gusta, ya sea que una mujer le gusta al hombre o el hombre a una mujer, se le viene la imagen de la persona a la mente. Entonces, esto es importante considerarlo porque ese tipo de cosas están afectando mi oración. Ese tipo de cosas están provocando que mi oración sea interrumpida. Entonces, tenemos que preguntarle al Señor Jesús por qué eso está afectando nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, en dado caso, si yo por alguna razón estoy orando y se me viene un pensamiento de TV, de televisión, de un programa y demás a mi mente, es porque yo llené mi mente de eso. Entonces yo debería, si la televisión, si los videos de TikTok están afectando mi oración, mejor debería dejar de hacerlo porque están afectando mi oración. Eso que yo estoy llenando mi mente se está dando a luz o está generando interrupciones a la hora de orar. Si yo estoy teniendo también conversaciones que no son efectivas, productivas con otras personas, también debería mejor dejar de tener ese tipo de conversaciones o ese tipo de relaciones porque están afectando mi oración. A menos que yo venga y le ore al Señor y le diga, Señor, por favor, ayúdame a que no sea yo interrumpido en oración, en los pensamientos, podría, por así decirlo, seguir teniendo cierto tipo de conversaciones. Inclusive si hay alguien, por así decirlo, que yo estoy orando y se me proyecta en la mente, ya sea hombre o mujer, por algún motivo, ya sea porque a alguien le gusta o porque le atrae o otro tipo de cosas, entonces es mejor no hacerlo. No sé si se cayó la señal. Oye, entonces sería mejor no hacerlo, o orar al Señor, porque tal vez me estoy moviendo en idolatría. Entonces es preferible que yo mejor no lo haga. Entonces, es importante que nosotros consideremos este tipo de cosas para saber cómo quitarlas. Es decir, si por algún motivo, vuelvo a repetir, alguien me gusta o me atrae, puede ser que yo estoy llevando la idolatría o a un tipo de admiración que está apartándome de la comunión con Dios. Entonces yo tengo que ver la manera o me separo de esa relación o le oro al Señor, mira Señor, ayúdame a no idolatrar a esa persona o no idolatrar a este tipo de señorita o señor o como le llamen,
para que mi oración no sea interrumpida. Yo tengo que darme cuenta qué está pasando en estos pensamientos, cómo es que se están metiendo en mi mente y mi corazón, porque puede ser que yo lo estoy permitiendo, para que yo pueda orar y decirle al Señor mío, Señor, ayúdame para que estos pensamientos no interrumpan mis oraciones, para que la idolatría, para que la hechicería, para que las vanas conversaciones no estén interrumpiéndome. Entonces yo tengo que ver de qué me estoy llenando y cómo dejarlo de hacer para evitar que sean interrumpidas mis oraciones. Entonces, otras cosas que también pueden estar interrumpiendo nuestras oraciones, porque vuelvo a repetir, aquí dice el apóstol Pablo, orar sin cesar, es decir, orar sin interrupciones. Entonces, hay cosas que están interrumpiéndonos, en este caso, la mejor manera para nosotros ayudarnos a que no nos interrumpan, en este caso, es usar lo que se llama el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Recordemos de que esto lo podemos ver en el libro de Efesios capítulo 6, cuando la Biblia nos habla de que el enemigo está con acechanzas y también del día malo, y que por eso es necesario que nosotros usemos el yelmo de la salvación. Entonces el yelmo de la salvación, permítanme. Entonces el yelmo de la salvación es algo que nosotros debemos considerar siempre para que nosotros podamos estar al pendiente de la verdad, en el sentido de que lo que hace el yelmo de la salvación es proteger nuestra mente. Y lo que nosotros menos hacemos a veces es cuidar nuestros pensamientos o nuestros corazones. Y por eso la Biblia habla de meditar constantemente. Es decir, si nosotros aprendemos a meditar en la palabra de Dios, vamos a proteger nuestra mente. Y por eso vamos a cargar el yelmo de la salvación, para no tener pensamientos que no sean de Dios. Porque claro, es muy obvio de que a veces vienen pensamientos también de adulterio, de fornicación y otro tipo de cosas, pero es porque nosotros hemos alimentado esos pensamientos o no los hemos echado fuera de nuestra mente y por lo tanto no tenemos un yelmo. Si nosotros comenzamos a alimentar la mente de la palabra del Señor, de meditar día y noche, vamos a comenzar a formar el yelmo de la salvación, y cuando vayamos a orar no van a poder entrar estos dardos del enemigo o estos ataques del enemigo a la mente, porque no se van a poder. Entonces nosotros por esa razón debemos constantemente estar formando el yelmo de la salvación para que nuestra oración no sea interrumpida en nuestros pensamientos. Ahora, ya considerando o hablando prácticamente de lo que corresponde a este tipo de cosas con el orar sin cesar o ininterrumpidamente, entonces ya vimos uno, que es el hecho de que nosotros tenemos que tomar nuestra cruz diaria y eso implica hacerlo diariamente. Dos, estamos hablando de que tenemos, pues ya tenemos un tiempo de oración, inclusive lo estamos haciendo diario, pero ese tiempo es importante que lo administremos bien en el sentido de eh, no evitar notificaciones, sonidos o apagar el celular o redes. Y el otro punto es dejar todo ordenado para que no vengan pensamientos o situaciones de tengo que apagar la estufa, cerrar la puerta, etc. Lo tercero es escoger los tiempos de mi día para nosotros poder orar y estipularlo bien para saber que en ese momento no vamos a ser interrumpidos. Y en este último caso hablamos de que ya a la hora de orar pueden venir diferentes pensamientos de cosas que nosotros hemos alimentado con pecados, con entradas de televisión, música y otras cosas, que uno, lo podemos evitar hacerlo; segundo, podemos orar para que Dios nos ayude a saber cómo quitar ese tipo de cosas; y tercero es aplicar el yelmo de la salvación. Pero hay otro punto con respecto a la oración sin interrupción, y es de que hay cosas que nosotros estamos haciendo en nuestra vida diaria que están evitando que nosotros oremos. Como así. Una de ellas es de que la Biblia menciona de que la persona no se acerca a la luz porque sus obras son malas. Entonces, ¿qué pasa? La gente a veces no se acerca a orar porque ha cometido pecado. Entonces, cuando la persona va a orar o tiene la idea, dice mejor no. ¿Por qué? Porque acabo de pecar. Entonces, no me acerco a la luz, es decir, no me voy a acercar a orar porque las obras son malas. Entonces, se va a reflejar que las obras son malas y van a ser reprendidas, entonces, por lo tanto, yo no me acerco a orar. Entonces, la continuidad de nuestros pecados
está provocando que mi oración sea interrumpida porque estoy cometiéndolos. La forma de evitar que mi oración sea interrumpida a la hora de yo cometer pecado es cambiar la conciencia de lo que es mi oración. En lugar de pensar de que me van a regañar, que me van a criticar a Dios o otro tipo de cosas, lo que yo debería de hacer sería acercarme basado en una palabra que dice que abogado tenemos delante del Padre. Abogado, voy a poner aquí abogado. Abogado. O la otra palabra que dice acercarse con confianza. Entonces, ¿qué pasa? Con estos versículos pueden haber más. Realmente Dios le puede hablar a cada uno de ustedes con relación al hecho de cómo acercarse a Él a pesar de que han cometido pecados. Porque el enemigo lo que hace es generar acusaciones cuando uno peca. Es decir, no solo está el hecho de que yo peque y si yo me quiero acercar a Dios, no me acerco porque Dios me puede criticar, me va a regañar, me va a decir algo. Y lo segundo puede ser que el enemigo me acuse y me diga, mira, tú cometiste pecado, tú cometiste una falta, tú esto, tú lo otro. Entonces, se van a resolver de ambas con estos, por lo menos a mí me ha funcionado. Cuando yo cometo un pecado, la Biblia dice, abogado tengo delante del Padre. Entonces yo puedo acercarme a Jesucristo para decirle, mira, Señor, ayúdame, yo ya no quiero seguir pecando en esta área. Entonces, en lugar de alejarme, decir, en lugar de interrumpir mi oración a causa de mis pecados, tengo que acercarme porque abogado tengo, para que este abogado me ayude y me apoye delante de Dios Padre. Y lo segundo, que la Biblia dice, acercaos con confianza al trono de la gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de pecar y alejarme, es decir, en lugar de pecar y con eso interrumpir mi oración, debería yo decir, bueno, pequé, pero voy a pedirle ayuda al Señor para que me ayude a dejar de pecar. Entonces, a veces el pecado puede generar estas interrupciones. También otra cosa que puede interrumpir las oraciones es el hecho de lo que va relacionado a la falta de perdón. La falta de perdón. ¿Por qué? Porque en este caso Dios no va a escuchar nuestras oraciones, porque la Biblia claramente dice de que si yo no perdono a mi hermano, Dios no me va a perdonar a mí. Y recordemos de que la oración es una cuestión de doble vía. Entonces, si yo no perdono a la persona, entonces esa persona, Dios no me va a perdonar a mí. Es decir, mi oración va a estar interrumpida. Dios, como dice en la Escritura, va a poner un muro de hierro o va a poner, eh, un cielo de bronce para que las oraciones no lleguen a Él. Porque claramente Dios menciona en el libro de Jeremías, creo yo, dice que no ores por ellos porque no te voy a oír. Es decir, hubo una interrupción a causa de la multitud de pecados de ellos o inclusive la falta de perdón que uno comete. Entonces, las oraciones pueden ser interrumpidas porque nosotros estamos pecando y lo estamos siguiendo, lo continuamos siguiendo, haciendo sin arrepentimiento. Y lo segundo es de que nosotros no estamos perdonando a las demás personas. Entonces mi oración está siendo interrumpida, es decir, no está llegando a Dios por causa de ese tipo de cosas. Ahora, solo permítame un momento que me están... Solo permítame un momento. Entonces, vamos. Permítanme, solo me surgió una urgencia. Permítanme. Ok, perdonen aquí la interrupción. Muy bien, entonces tenemos aquí, hablando de interrupciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos unas situaciones que nos están afectando en la forma de orar. ¿Qué debemos hacer? Como ya mencionamos, buscar la manera de saber cómo no ser interrumpidas. Nos vamos a apoyar en Dios para preguntarle qué es lo que está afectando o qué es lo que está interrumpiendo mis oraciones. Ahora vamos a
limpiar esto aquí. Bueno, ya hablamos otra vez de las pequeñas cosas, de la constancia, de mantener nuestro yelmo de salvación, de ver en qué dejo de hacer para que no sigan afectando mis oraciones, o en este caso los pecados o las acusaciones que el enemigo se va a levantar para evitar de que mis oraciones sean brindadas. Ahora, hay otra cosa que también pasa cuando uno ora, para que inclusive se interrumpen, y es el tiempo que uno tiene, porque a veces uno lo que hace es, hagamos de cuenta tenemos este tiempo, uno va a decir, bueno, voy a tratar de orar 1 hora, 10 minutos, 20 minutos, según el tiempo que cada quien tiene. Entonces tenemos esto que hagamos de cuenta que esto es 1 hora, 1 hora. Entonces, ¿qué va a pasar? A veces lo que sucede es de que las personas agarramos una costumbre de pedir cosas. Le pedimos a Dios, Señor, te pido por papá, mamá, hijo, hija, abuelo, nieta. Entonces, cuando acabamos esa oración, la acabamos en 5 minutos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros regularmente? Bueno, ya va a terminar de orar 5 minutos, tenía planificado orar 1 hora, lo voy a dejar de hacer. Entonces uno viene, se para y se va a su casa, a su cama o a su cuarto. Entonces uno lo que tiene que hacer ahí no necesariamente es entender que solo nosotros tenemos que hablar. Recordemos que una oración es una comunicación entre Dios y nosotros. Y una de las cosas que yo he utilizado y que la Biblia me enseñó es de que yo puedo guardar silencio en la presencia de Dios. No necesariamente la oración va a significar de que yo hable y hable y hable y hable, sino que la oración se habla de una comunicación entre Dios y yo. Cuando se le pregunta comúnmente a una persona qué es orar, la persona dice, orar es hablar con Dios, pero realmente en la práctica se vuelve una mentira porque lo que hace la gente es pedir, no hablar. Si vamos bajo el contexto que la oración es una plática con Dios, en la plática uno habla y el otro guarda silencio. Y cuando el otro habla, yo guardo silencio. Entonces yo puedo comenzar a orar ininterrumpidamente en el aspecto que si yo no tengo nada que decir, en lugar de pararme e irme, es decir, interrumpir la oración, lo que tengo que hacer es guardar silencio. Es decir, que este tiempo de aquí, sea silencio. Si son 55 minutos, yo puedo estar 55 minutos en silencio buscando oír la voz de Dios para que mi tiempo que yo estipulo 1 hora no sea interrumpido. Es lógico, o por lo menos a mí me ha pasado, de que yo, luego de que ya pasaron tal vez 10 minutos o 5 minutos de silencio, entonces yo ya sepa qué decir o qué hablar. ¿Por qué? Porque como estamos entendiendo que yo en oración estoy acercándome a la presencia de Dios, la Biblia menciona de que Él colocará palabras en mí. Es decir, su voz, la Biblia cuando habla de la voz de Dios, no estamos hablando de un sonido necesariamente literal como nosotros lo conocemos, sino que la voz de Dios realmente es un espíritu en sí mismo, porque la Biblia dice que Él es espíritu. Entonces, cuando Dios nos habla a nosotros o cuando Dios nos está transmitiendo su mensaje, cuando nosotros oramos, lo hace a través del Espíritu también. No necesariamente con su voz literal, aunque hay veces que sí lo escuchamos literalmente y hay veces que no. A mí me ha pasado ambas. Yo estaba orando y yo he percibido la voz de Dios en el sentido que sé que como que algo me está hablando dentro de mí, que me están transfiriendo un tipo de conocimiento. Y por otro lado, a veces sí escucho cuando claramente me dice las cosas, literal. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede está de que cuando nosotros guardamos silencio para escuchar, en lugar de interrumpir la oración y pararnos e irnos, lo que vamos a hacer es prestar atención a la voz de Dios, que aunque no la escuche, sí está transfiriéndose espiritualmente, porque la Biblia dice, voz de Jehová sobre las aguas, voz de Jehová sobre los ceros, rompe los ceros del Líbano, voz de Jehová en el desierto, voz de Jehová, etc. Entonces, vemos de que la voz es una manifestación espiritual de Él y por lo tanto va a impregnarse o va a manifestarse en mí. También la Biblia menciona que un día transfiere sabiduría a otro día y no es oída su voz. Entonces, por esta razón es necesario que nosotros lo hagamos. Si no tenemos nada que decir delante de Dios, nosotros ya pusimos como 1 hora, media hora para poder orar. Nosotros lo que deberíamos hacer es guardar silencio, buscar oír la voz de Dios, y que inclusive es una práctica, practicar oír la voz de Dios y estar atento, y eso se va a hacer guardando silencio. Y luego de eso puede ser de que Dios puso algo en mi corazón, algo en mi alma, y yo ya pueda regresar a hablar con Él porque ya mis palabras van a nacer por la palabra que Él ha puesto en mí. Entonces yo ya comienzo otra vez a orar.
por un impulso o por un pensamiento o por algo que Dios puede poner en mí. Entonces, en lugar de interrumpir la oración con 5 minutos, se me acabó lo que ya pedí o lo que ya digo, en lugar de interrumpirla e irme, mejor yo puedo decir, voy a guardar silencio y voy a escuchar su voz para luego continuar orándole a Él con mis palabras. Pero tenemos que tener entendido de que la oración no es solo hablar y hablar y hablar y pedir, 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 sino también escuchar. La Biblia menciona, dice, cuando te acerques a la casa de Dios, atiende más a escuchar la voz de Dios que a presentar el sacrificio de los necios. Y el sacrificio de los necios es prácticamente hablar. Entonces, en este sentido, en este caso, lo que nosotros hablamos relacionado a la orar sin cesar. Vamos a dar otros ejemplos de orar sin cesar para que podamos llevarlo a la práctica. Estoy dando varios porque sé que de alguna manera me han funcionado. Y el otro aspecto de la oración es de que recordemos de que nosotros tenemos conceptos de oración bien diferentes. Yo he hablado con personas y a veces cuando dicen que van a orar o su concepto de orar es estar de rodillas. Yo hay personas que le he dicho, mira, ora mientras estás cocinando. Y me dicen, no, no puedo porque no me puedo arrodillar para orar. Entonces las personas automáticamente sujetan oración con estar de rodillas. Alguien dirá, sí, es que así es. Yo realmente, hay una diferencia entre entrar en comunión y entrar en oración. O en comunicación, porque no es lo mismo estar en comunicación que estar en comunión. Para mí son cosas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que cuando hablan de orar hablan de estar de rodillas y no necesariamente significa estar de rodillas. Hay otras personas cuando hablan de orar hablan prácticamente de solo hablar ellos, solo hablar. Y hay otras personas cuando hablan de orar, pues hablan de comunicarse. Porque hay personas que cuando uno dice, mire cuánto ora al día, y uno no lo hace por fariseísmo, sino que lo hace para que las otras personas entren en reflexión. Y uno le dice, mire, y es lógico, pues, porque cuando uno le dice a alguien, mira, ¿cuánto tiempo oras? La persona que no ora, regularmente las respuestas que he oído son las siguientes. Uno, le dicen a uno que ellos oran todo el tiempo, que es una gran mentira, para comenzar, porque por sus frutos los conoceréis y no se les notan los frutos. Segundo, las personas que quieren aparentar que sí son oradoras, también hacen eso. Dicen, no, es que ¿para qué me preguntas? Que tú eres un fariseo y de que yo oro todo el tiempo. Lo hacen porque no oran. Entonces, como no oran ni 20 o una hora, entonces se excusan diciendo que oran en todo el tiempo y se excusan diciendo que uno es fariseo porque ellos no quieren reflejar el que oran poco. Realmente la persona que ora, su forma de reflejar o decir de que él está orando no, usa cierto tipo de palabras o cierto tipo de formas y uno se entera de que la persona sí ora, pero no quieren que uno se entere que él ora bastante por cuestiones de que él no quiere ser afectado en altivez. Entonces, si nosotros no entendemos bien este concepto de la oración, de lo que nosotros conocemos acá, lastimosamente nosotros no vamos a poder llevarla a cabo de una manera efectiva. Y ese es el caso de, por ejemplo, como comento aquí, las rodillas, solo hablar o comunicación. Si nosotros entendemos bien ese tipo de cosas, vamos a comprender cómo es una oración sin interrupción. Entonces, cuando hablo de rodillas, es decir, que uno tiene que estar en la práctica constante de estar buscando una comunión con Dios diaria. No necesariamente solo ponerme de rodillas para orar, es decir, yo puedo ir en el carro, yo puedo estar en la motocicleta o puedo estar en el supermercado, yo puedo estar orando con Dios en mi mente o en mi corazón, o puedo estar estando en comunicación con Él para no solo únicamente estar de rodillas y tener esa práctica. Yo, una de las prácticas que hacía para orar antes era cuando no podía estar de rodillas por algún motivo, a veces hasta ponía café y ponía a platicar con Dios sentado y hablando como que estuviera hablando con un amigo, porque no podía a veces estar de rodillas. En mi casa, donde yo vivía antes, pues era complicado porque todo el mundo estaba, es como que el lugar estaba lleno. Entonces no era como que uno se podía arrodillar para poder orar, sino que uno podía, yo tal vez en la mente o tal vez me iba para un lugar y pues no sé, por ejemplo en el baño de mi casa, yo no me podía poner de rodillas porque todo estaba mojado o tal vez estaba sucio y no podía poner mis pies o no podía poner un trapo que igual me terminaba ensuciando. Entonces lo que yo hacía era estar parado, oraba
sentado. Pero a lo que voy es eso, la búsqueda de que nuestra comunión no sea interrumpida, y a veces nosotros por el conocimiento de la oración que tenemos, de que tal vez solo de rodillas, o solo parado, o solo esto, está afectándonos. Lo segundo, cuando hablamos de solo hablar, en el sentido de que cuando uno ora, uno se enfoca en hablar siempre, ¿va? Señor, te pido por esto, por lo otro, y eso es otro problema, porque si oramos poco, lo que ya mencionamos, 5 minutos y se acabó la oración. Pero si nosotros aprendemos a entregarnos en oración verdadera, vamos a entender que la oración no solo se centra en que yo hable, sino que también yo escuchar a Dios. Esto lo habla en 1 Timoteo, cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo que ore. En la palabra original de orar se traduce como tener una entrevista con Dios. Cuando uno entrevista a alguien, uno se centra en tener preguntas o una conversación para la persona que acaba de llegar, el que va a ser entrevistado. Entonces, el centro no es el entrevistador, sino que aquel que es entrevistado. Entonces, yo vengo, viene el artista o el deportista, yo me voy a concentrar en saber cómo sacar la información para conocerlo por detalles de su vida o detalles de su forma de ser, etcétera, para que la gente lo conozca a él. Entonces, igual es con Dios. El centro de la oración no se centra en yo hablar o yo pedir, sino realmente en conocer a Dios y tener comunión con Él. Por eso es el hecho de lo que hablamos de oración. Y lo que es la comunicación, el problema con la comunicación es de que personas a veces piensan también de que orar con Dios es solo decirle, Señor, gracias, Señor, perdón, Señor. Ellos piensan que eso es comunicarse. Cuando la gente dice, no es que oro 24/7, yo oro, siempre estoy orando, eso es perdón que lo diga, para mí es una gran mentira, porque realmente no están orando, están teniendo monólogos o están teniendo reacciones, pero realmente no están orando, no están teniendo una comunión o relación verdadera. Porque en la relación verdadera es estar en el sentido de un conocimiento en busca de Dios, pero solo decirle gracias o perdón, para mí, no necesariamente implica una oración. Y ahí es donde entra también el hecho de la oración, porque a veces nosotros pensamos de que orar solo es abrir la boca, solo es decir Señor gracias, Señor perdón, o decir en la mente Señor gracias, Señor perdón. La oración en sí mismo, y es algo que voy a mencionar ahorita, la oración se manifiesta en espíritu, se manifiesta en alma y se manifiesta en cuerpo. Es decir, cuando vengo yo y de repente vengo, me doblo mis rodillas para orar al Señor, hay una manifestación en el cuerpo. Pero, ¿qué pasa cuando estoy parado? ¿Qué pasa cuando estoy trabajando? Realmente estoy teniendo una comunicación con Dios en mi espíritu. Porque la idea de la oración es mantener una comunicación o una conexión con Dios. Y no necesariamente esa oración va a ser audible. Por eso menciona el pasaje que dice, porque un día transmite sabiduría a otro día y no es oída su voz, no son escuchadas sus palabras. Es decir, de que no es un tipo de comunicación como nosotros la conocemos en sentido cuerpo, por así llamarlo, sino que en el espíritu están conectados o no. Pero ¿qué pasa? Cuando yo comienzo a pecar, esa conexión se rompe, es decir, se interrumpe, porque estoy pecando, porque estoy cometiendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya no tengo una comunión con la luz, sino que con las tinieblas. Por eso que de repente vienen pensamientos, por eso que de repente vienen deseos, que también se sujetan a cuestiones del alma, y yo tengo una conexión con las tinieblas vienen y me habla y me dice a mí, mira, voltea a ver a esa señorita, o mira, aquel te está criticando, mira, aquel está hablando mal de ti. Entonces, es las tinieblas que está orando conmigo, es decir, me está hablando, me está diciendo, me está motivando, o me puede decir, mira, aquella mujer te está coqueteando, acércatele. Entonces, en ese momento, yo tengo una oración interrumpida, porque el enemigo me está hablando. Ya no es Dios que me está hablando, es el enemigo que me está hablando, que me está diciendo, que me está provocando. ¿Por qué? Porque yo tengo comunión con ese enemigo. Entonces yo tengo que derrumbar la comunión con ese enemigo, romper mi relación para que ese tiempo que estoy siendo tentado y todo ese tipo de cosas, más bien debería ser Dios que tome ese lugar de comunicación conmigo. Y que en lugar que me diga, mira, aquella mujer te está coqueteando, que me diga, mira, anda a decirle que yo la amo, por ejemplo. O mira, dale este versículo. Que en lugar de que me estén criticando, Dios me puede decir, mira, te critican, pero perdonalos.
Entonces yo ya tengo una oración continua, pero esa oración se va a dar de mantenerme yo constantemente en comunión con Dios, buscar esa oración para que no se interrumpa. Entonces por eso que a veces nosotros tenemos interrupciones cuando el enemigo trata de hablar con nosotros. De igual manera, en cuestiones de deseos, porque con respecto al alma, porque cuando tenemos nosotros cuestiones en el alma, tenemos cuestiones de deseos, cosas que anhelamos, cosas que deseamos, y lastimosamente la Biblia menciona que hay deseos de la carne. Entonces, la Biblia también menciona los gemidos y otras cuestiones. Entonces, a veces nuestra alma, nuestro ser, no está anhelante de las cosas de Dios, no está en un anhelo de desear a Dios, llamarlo a comunión, sino que a veces el alma está enfocada en otros deseos, como ver televisión o ver esto. Entonces, esos deseos lo que hacen es interrumpir para que el alma se acerque a orar. También en el alma podemos resaltar cuestiones como la tristeza, la decepción, la frustración. Y por eso decía David, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces el alma estaba interrumpiendo la oración, estaba impidiendo que David se pudiera entregar en oración, en espíritu, alma y cuerpo, porque el alma se sentía triste o ya no quería alabar a Jehová por la persecución. Entonces, si nosotros a través de la palabra, a través del entendimiento, a través de las verdades, formamos al alma, le brindamos un entendimiento, entonces nuestra alma ya no va a ser una cuestión de interrumpir nuestras oraciones. El alma ya no va a ser ese objeto o ese ente que interrumpa nuestras oraciones. Más bien el alma va a ser aquella que va a buscar más de la presencia de Dios. Por eso David decía, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Prácticamente está diciendo al alma, alma no interrumpa nuestra oración, no interrumpa nuestra comunión con Dios. Acércate para continuar orándole o alabándole o acercándote a Él. Entonces, por eso la idea de mantener la comunión, mantener el entendimiento, quitar los deseos de la carne, quitar eso, para que todo nuestro sistema de comunión sea continuo con Dios, sea ininterrumpido con Dios, y poder decir algo semejante a lo que dijo Elías cuando mencionó de que él es Elías y que él estaba en la presencia de Jehová. Es decir, yo soy Elías y mi oración es ininterrumpida, porque estoy en la presencia de Jehová, estoy conectado 24/7, no hay una interrupción. Porque a veces nosotros, vuelvo a resaltar, nosotros pensamos que orar es solo venir y arrodillarnos. Orar pensamos que solo es venir y decir palabras, pero cuando entendemos de que tenemos un espíritu que se conecta, tenemos un alma que se conecta, un cuerpo que se conecta. Y voy a mencionar este ejemplo. Yo sé que tal vez no soy, en ciertos casos, hablar de testimonios así, pero yo pasó una vez con mi primo que yo estaba en la computadora, estaba trabajando, por así decirlo, y él dice que él como yo estaba en el segundo nivel trabajando, él estaba subiendo las gradas para llegar al segundo nivel. Y él me preguntó, mira, ¿con quién estabas hablando? Yo realmente estaba trabajando y me decía, yo solo oía como que tú hablabas con alguien y que esa persona te respondía, pero cuando yo subí no vi a nadie. Y yo tampoco me recuerdo yo que hablé con nadie, o sea, yo estaba trabajando en algo X, en algo que tenía que trabajar. Entonces vemos de que había yo no voy a decir tampoco que era Dios con el que estaba hablando porque yo no pregunté, tampoco mi primo logró identificar. A lo que iba de que estaba sucediendo una comunicación espiritual, si lo queremos llamar así, pero yo nunca me di cuenta, no tenía una percepción, una sensibilidad o un entender que mi primo sí percibió o solo escuchaba una conversación, pero no sabía qué estaba pasando. Entonces son cosas que pasan, inclusive con el alma. No me voy a meter a hablar de otras cosas del alma que en otros aspectos para no meterme a Honduras, dirían por ahí. Pero a lo que quiero entender es de que la oración en sí mismo es un conjunto de espíritu, alma y cuerpo, que cuando a veces se da en la comunión diaria, cuando uno ya entra en ponerse de rodillas para orar, ya entra en una plenitud, en una plenitud entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso en ciertas ocasiones, o a mí me ha pasado, de que tal vez yo estoy orando parado y de repente percibo algo en mí que ya me impulsa a estar de rodillas porque ya en mi ser interior está de rodillas o en intimidad y eso se manifestó en el cuerpo. Entonces, por eso es de que la oración está entregada primeramente en el espíritu, por eso que cuando Dios nos da la salvación o somos una nueva criatura, lo primero que Él despierta es el espíritu, porque el espíritu es el que tiene la comunión. Luego Dios también refuerza el alma para que nosotros aprendamos cómo
tener los deseos de la oración o el deseo de la intimidad, el deseo de la comunión. Y por supuesto, esto se va a reflejar en el cuerpo, como ya mencionamos, cuando hablamos de levantar manos santas. Levantar manos santas. O lo que hablamos de los ojos abiertos. O inclusive de orar de rodillas. O sea, todas ese tipo de manifestaciones son físicas que reflejan un aprendizaje en el alma o impulsos del espíritu, como ya se mencionó en el ejemplo de Salomón. Cuando Salomón ora por la gloria que desciende en el templo, lo primero que hace es levantar sus manos y oraba parado con los ojos abiertos, con las manos levantadas, y luego se ponía de rodillas con las manos levantadas, con los ojos abiertos. Jesús, cuando da gracias, está parado con los ojos abiertos al cielo diciendo: gracias, Señor, por estos alimentos. También cuando tenían sus tiempos de oración, la gente también se arrodillaba para orar. Entonces, vemos de que hay diferentes manifestaciones en la oración. Inclusive David, cuando dice que él adoró mientras estaba acostado. Entonces tenemos que tener cuidado en el hecho de entender bien lo que es en sí mismo la oración, no solo como el hecho de pronunciar palabras, sino que también hay diferentes manifestaciones, como lo mencioné, con la comunión con el Espíritu. Ok, entonces vamos a regresar aquí. Vamos a... Ok, entonces como ya entendemos esto, si entendemos bien esta parte de la oración, vamos a saber bien aplicar la parte de orar sin cesar. Entonces, como ya mencionamos de este tipo de cosas, mucho lo que va a interrumpir nuestras oraciones es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado va a afectar nuestra comunión en el Espíritu y eso ya genera una interrupción. Inclusive la multitud de pecados que uno puede cometer, como ya mencionamos, de que alguien puede orar por nosotros. Es decir, Dios a veces, uno intercede por otras personas. Uno se pone a orar: Señor, te pido por fulanito, te pido por mi primo o sobrino o la persona que sea, o inclusive por una nación. Entonces uno está constantemente orando ininterrumpidamente por la nación, por las personas, por los familiares. Pero si las personas están pecando mucho, y primos, sobrinos, lo que sea, Dios puede interrumpir nuestras oraciones. En el sentido que nos va a decir Dios: mira, ya no ores por tu primo, ya no ores por tu familia, ya no ores por tu país, porque ellos están pecando mucho. Entonces, para que esa oración no sea ininterrumpida, uno tendría que no solo orar, sino que abocarse a ellos y decirle: mira, fíjate que lo que estás haciendo está mal, estás pecando. Entonces, ¿para qué? Para que mi oración de intercesión no sea ininterrumpida, porque él, si se aparta del pecado, yo puedo seguir intercediendo por él. A mi caso, a mí me pasó, yo tengo un primo de que estaba orando por él y llegó un momento donde Dios me dijo: mira, ya no ores por él. Es decir, interrumpí tu oración por esta persona, por este familiar, porque él se estaba metiendo mucho en pecado y también no me hacía caso. Entonces, tuvo que haber una interrupción en sus oraciones, pero por esa razón es de que cuando uno peca mucho, las oraciones van a ser interrumpidas. Entonces, si uno no quiere que nos sigan bendiciendo, intercediendo por nosotros, tenemos que dejar de pecar, tenemos que dejar de hacer ese tipo de cosas, como ya lo mencionamos, de que el enemigo también se va a apoyar de ese tipo de pecados o culpas o acusaciones para que nosotros dejemos de orar. Entonces, esto es muy importante, vuelvo a resaltarlo, porque es lo que nos está pidiendo el Señor Jesús, y por eso nosotros deberíamos pedirle mucho al Señor, primero que nos explique qué es orar, y luego comenzar a llevarlo a la práctica, porque en la práctica nos vamos a dar cuenta de todos los detalles que el día de hoy mencioné con relación a la oración sin cesar. Entonces, en resumen, vamos a hablar un breve resumen de lo que comentamos el día de hoy. Entonces, en primer lugar, como ya mencionamos, es entender de que la Biblia dice que cada día hay que llevar la cruz y que no vamos a poder llevar la cruz si no oramos. También la Biblia dice que cada día trae su propio afán o sus propias aflicciones. Y la Biblia menciona de que si queremos salir de afanes o aflicciones debemos orar. Entonces, por consecuencia, tenemos que tener una disciplina, un entendimiento o una relación de comunión diaria. Teniendo la comunión diaria, ya entendemos de que si apartamos el tiempo para orar, tenemos que tener cuidado con el celular, tenemos que tener cuidado con em, o podemos avisar a las personas, porque hay veces que se puede, a veces no, decirle que vamos a estar orando para que no nos interrumpan. O, segundo punto, tenemos que terminar toda nuestra tarea, cerrar la puerta, apagar la cocina o la estufa, para que todos esos pensamientos de que se vea que dejé encendida la estufa, se vea que cerrar la puerta, no nos interrumpan.
También lo otro es escoger los horarios para saber de que en qué espacio no nos pueden interrumpir. Y también el hecho de estar en guardar mi mente y mis pensamientos para que eso no se provoquen interrupciones en mi oración. Por esa razón debemos alejarnos de ciertos puntos de contaminación o también usar el yelmo de la salvación para que eso no nos afecte. También hablamos de lo que es las acusaciones que nos pueden evitar dejar de orar, y el otro punto que nos puede dejar de orar es que nosotros mismos estemos pecando y a la hora de que querer orar no nos acercamos porque nuestras obras son malas. Nos puede ayudar la palabra, con ese abogado tenemos, y también la palabra que menciona relacionada a acercarnos con confianza delante del trono en la gracia. Entender la oración, que la oración es espíritu, alma y cuerpo, y que el pecado va a interrumpir las formas de comunión, que también nuestras doctrinas relacionadas a la oración, como lo que son los ojos abiertos o cerrados, otro tipo de cosas pueden provocar interrupciones o una oración sin cesar, pero una oración que cese. Entonces, todo esto es relacionado a orar sin cesar. Menciono eso para que nosotros podamos llevar a la práctica lo que hemos hablado de una oración ininterrumpida y poder tener lo que el apóstol, perdón, lo que dijo el profeta Elías, de que yo soy el profeta Elías y estoy en la presencia de Dios. Es decir, yo estoy en una oración ininterrumpida. Entonces, ya mencionando esto, vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos hable y que a cada quien nos guíe para que podamos orar. Recordemos también de que estar en silencio en la presencia de Dios también es una forma de recibir la oración y no interrumpir la oración. Así que vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude y para poder llevar a práctica cada quien según los escenarios de los que hablamos el día de hoy. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu eterno amor, por tu infinita misericordia, porque nos has ayudado a permanecer en la verdad. Ayúdanos para poder ser fieles a ti y ser constantes en oración. Fortalécenos en toda buena obra, en toda buena gracia en ti, y ayúdanos a corresponder a tu amor. Te damos las gracias porque continuamente has estado enamorándonos, nos has estado incentivando a orar, nos has guiado para poder conocer tu verdad y prácticamente esto de estarnos hablando de que oremos sin cesar, prácticamente nos está diciendo, mire, quiero estar contigo, quiero tener comunión contigo, quiero darte mi presencia y mi verdad. Es decir, que mi amor y mi verdad no se interrumpan en ti. Entonces te agradecemos, Padre Eterno, por esto. Te pedimos que tu amor y tu fidelidad vengan a nuestras vidas y que nos ayudes continuamente a anhelar tu fidelidad y tu verdad. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, amén.